Hoy, en Mientras pasa el tiempo, visitamos al pediatra Leandro Santaella y le preguntamos todo lo que necesitas saber acerca de la salud de los niños. También hablamos sobre la semana de prematuro y sus cuidados. Además, conocimos a Juliana Aliano, su historia y su talento musical. No te muevas de la pantalla, que mientras pasa el tiempo te hace compañía. ¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos con Leandro, pediatra. Contame, ¿dónde ejerces tu profesión actualmente? Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, mira, yo soy médico pediatra, soy actualmente director de la región de Salud 2 de La Matanza y después, bueno, trabajo en varios consultorios dentro de La Matanza, en Virrey del Pino, trabajo en La Ferrer, trabajo en Casanova, así que más o menos estoy en los tres cordones trabajando con diferentes situaciones, pero digamos que uno conociendo obviamente la diversidad que tiene Matanza. Contame un poquito cómo es ser pediatra hoy día, 2022, los chicos vienen, pero más tremendos que nunca. Bueno, en realidad yo creo que hay que tomar en cuenta que la pediatría es una especialidad ancestral y ha ido evolucionando. Yo creo que uno de los grandes problemas que hoy tiene la pediatría, primero es obviamente que cada vez hay menos pediatras, porque también la pediatría ha ido evolucionando. Ya el pediatra no puede ser solamente el médico que revisaba, pesaba, medía al niño, a la niña o al niñe, sino que tiene que ser un médico, una médica integral que también trate un poco a la familia. La pandemia que tuvimos del COVID, más allá de obviamente los efectos que pudo tener sobre la economía, que obviamente en la salud todo termina teniendo que ver, porque justamente cuando uno lo analiza la salud es súper integral. Porque los problemas de la economía, por ejemplo, han generado ambientes o entornos en los niños, las niñas, donde, por ejemplo, problemas para alimentarse, sumarle también que esos problemas de la economía han generado que hoy en día la mayoría de los niños y las niñas por ahí se hayan tenido que alejar de muchas actividades que hacían. Y también el encierro. Entonces, ese encierro que por ahí en algún momento fue muy importante desde lo sanitario para cuidarnos, porque realmente Argentina tuvo post-pandemia, podemos tener unas conclusiones impresionantes, versus países del primer mundo europeo donde se moría la gente en sus casas y acá en Argentina y en La Matanza no ocurrió, todo lo contrario. Tuvimos centros de aislamiento con 5 o 6 personas, mientras que por ahí en otros países los centros de aislamiento explotaban. Pero eso generó un daño importante en los niños que primero perdieron la sociabilización, porque sociabilizar en especial en pibes, en pibas de 2, 3, 4, 5 años y también en adolescentes es fundamental. Claro, es fundamental a su desarrollo eso, para el habla, para su ánimo también, ¿no? No, en la sociabilización es todo prácticamente. Más allá de que obviamente la alimentación es importante, pero la sociabilización es fundamental. También después la importancia de la actividad deportiva. Si bien uno muchas veces toma la actividad deportiva como una especie, a veces vamos a decir, de lujo, hoy estamos en una época donde entendemos que el deporte tiene que ser una parte de, desde que naces hasta el último día que tú estás sobre la tierra, el deporte tiene que formar parte de la rutina semanal. Y los niños y niñas por la pandemia, clubes cerrados, la importancia del deporte en lo social, pibes que van a un club, pibes que van a un gimnasio, pibes que están en el deporte en general, están alejados de las drogas, por eso es tan importante el deporte social. Pero bueno, estos niños se alejaron de eso. Consideremos también que los clubes estuvieron cerrados, los pibes estuvieron lejos de los clubes, lejos de las escuelas, eso generó un daño importante también en la psiquis. Entonces vos hoy tenés un montón de pibes y pibas que están sufriendo eso. Y no nos olvidemos de las pantallas, queramos o no, los pibes viven atrás de las pantallas, entonces hoy no solamente tenés los daños en la salud mental, sino daños metabólicos, obesidad, diabetes, hipertensión. En la vista también. Mi hija en pandemia estaba atrás de la pantalla todo el tiempo y ahora tiene astigmatismo y miopía, como la madre, pero esto se lo causó la pandemia, porque estaba con las clases virtuales, estaba con el teléfono pasándose las tareas y todo eso en exceso le hizo tremendo. Totalmente. Y además consideremos que el tiempo en pantalla termina alejándolos de la vida saludable. Y
también consideremos que los pibes se están criando mucho con las redes sociales. Las redes sociales no dejan de ser un mundo ficticio, donde no solamente adquieren conocimientos muchas veces erróneos, sino que también es una forma de sociabilizar incorrecta. O sea, si bien pudo servir en la pandemia, hoy realmente nos damos cuenta que moderadamente puede servir, pero la importancia del cara a cara, de que los pibes puedan estar en la cancha del barrio jugando a la pelota, que puedan andar en bici, que puedan correr, es fundamental, y además sumarle a eso el tiempo que estuvieron fuera de las aulas. O sea, si bien obviamente volvemos a lo mismo, todo tuvo un objetivo de protección y obviamente fue re importante, pero no hay que olvidarnos, perdieron un montón lo que es la escolaridad, la sociabilización, el aprender a trabajar en equipo. Hoy tenemos muchos problemas de pibes que van al jardín o a la escuela, primer, segundo grado, y no saben trabajar en equipo, no pueden trabajar en equipo. Entonces, recibimos en el consultorio día a día muchos niños, niñas y niñas que vienen con estas problemáticas, que los les docentes cuesta hablar, no se adaptan, sí. O directamente tienen problemas en el comportamiento. Y esto ya no es una cuestión de uno o dos. Yo te puedo decir que hoy en día, de todos los días que atiendo pacientes, supongamos 20 pacientes por día, por lo menos 8 o 9 pacientes vienen con estas problemáticas, y de los 11 pacientes que me quedan, 5 o 6 con otras problemáticas relacionadas con todo este entorno tóxico, que es el de las pantallas, el alejarse del resto de las personas y alejarse del deporte, que tiene que ser una de las formas. La prevención en la salud, la alimentación saludable, la sociabilización y el deporte son las 4 patas de esa silla donde el niño se tiene que sentar para poder estar, obviamente, de una buena crianza y una forma saludable de criarse. Haciendo hincapié en esto de la alimentación saludable, yo tengo una bebé de 1 año. ¿Cuál es la alimentación? Bueno, ¿a qué edad se le empieza a dar a los chicos su primer comida? ¿Cuándo es recomendable? ¿Cuándo no? No sé, ¿qué es lo que se le da puntualmente? Yo creo que esto, como siempre decimos, y como te decía antes, la teoría es una, la práctica a veces termina siendo otra. ¿Por qué? Porque nosotros no nos tenemos que olvidar de lo social, del entorno. Hoy vos tenés mamás que tienen 2 meses de haber tenido su bebé y tienen que salir a laburar. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo en negro. Entonces, si bien obvio que la ley laboral dice que tienen X cantidad de meses para hacer la lactancia, la realidad es que en la vida real no existe. Muchas mamás, muchos papás tienen que salir a cartonear, tienen que salir a ganarse la moneda del día a día. Entonces, uno entiende que muchas veces es muy fácil leerle un libro, por eso yo antes decía que la pediatría de hoy ya no puede ser una pediatría de pesar y medir al niño, revisarlo, mirarle la boquita, Claro. Yo tengo que atender todo el grupo familiar. Por eso hoy la medicina familiar, comunitaria, general, está tomando tanta importancia en estos manejos. Porque yo no puedo tratar al niño solo, a la niña o a este niño aislado del resto. Lo correcto tal vez sería que desde el momento que nace hasta los 6 meses el bebé solo tome teta. Como siempre explicamos, no solamente por la alimentación. La teta, primero, es un medio de conexión. Es un medio donde el niño, la niña o el niño, el bebé, se puede comunicar con su mamá. Es un ahorro inmenso de plata. Porque si uno va a ir al súper o vas a la farmacia, las leches son una fortuna, sí. Son una fortuna y vos con esto te ahorras un montón. Y después, lógicamente, no hay que olvidarse que el bebé cuando nace no tiene todo el sistema inmunológico formado, sino que este bebé necesita tiempo para formarlo. Entonces esos primeros meses de vida, donde no tiene todavía los anticuerpos y no tiene las defensas preparadas, lo recibe esos anticuerpos a través de la leche de la mamá, a través de la lactancia materna. Entonces está protegida de esa manera. Entonces es un medio de protección. Como yo siempre digo, darle la teta te asegura no tener que estar saliendo todos los días a una guardia. Sí. Obviamente uno entiende esta problemática, ¿no? La mamá tiene que salir a trabajar. Bueno, hay algunas alternativas, como por ejemplo extraerse la leche, y los casos muy extremos donde por diferentes complicaciones, bueno, ahí se puede llegar a usar leche de fórmula. Pero tiene que estar manejado. Por eso digo, si bien la teoría dice que desde el nacimiento hasta los 6 meses es lactancia materna exclusiva y a libre demanda, obvio uno se lo va viendo, por eso digo que hay que ver el entorno. A partir de los 6 meses al bebé escalonadamente,
muy escalonadamente, con paciencia, con tranquilidad, empieza con lo que se llama la alimentación complementaria, que es de a poquito las papillas, alimentarse con diferentes alimentos a base de vegetales, carnes, cereales, que escalonadamente va a llegar hasta el año, donde en el año ya empieza a comer un poquito más como si fuera junto con la familia. Muy importante seguir este camino, porque no solamente tiene que ver con una cuestión de alimentación, sino de crianza, porque también este bebé, este niño, esta niña, van a ir aprendiendo cómo cumplir ciertas pautas, en qué horario comer, en qué horario no. Y después, bueno, a lo largo del tiempo obviamente se van agregando. Después, bueno, los niños y las niñas, los niños sufren en algunos momentos etapas donde comen menos, famoso a los 5 años, 4 años que viene, No me gusta. No quiere comer nada, solamente me come milanesas con puré. Bueno, es una etapa normal porque hay una etapa donde el metabolismo queda en una meseta, como que el cuerpo, es más, uno lo ve porque si uno compara un pibe de 3 años y uno de 5, no hay tanta diferencia en tamaño y demás, porque justamente como que dejan de crecer en una etapa, hasta llegar a la pubertad donde de vuelta empieza ese golpecito y empiezan a alimentarse un poco más. ¿Por qué? Porque requieren más ingreso calórico. Pero eso ya a partir de, yo siempre digo lo mismo, ya desde que son chiquitos, a través de caminar, jugar con una pelota, hay que acostumbrarlos a lo que es el deporte. Eso es fundamental, porque si no tienen deporte, tampoco esa alimentación va a ser lo suficientemente saludable. Hay que hacer una balanza y tratar de mantener esas dos cosas. La actividad física junto con la alimentación saludable van de la mano, entonces eso va a ayudar mucho al crecimiento. Con el tema dientitos, porque hay muchos mitos. Los dientes traen fiebre, no traen fiebre, son molestos, sí, obviamente, porque se te corta la carne. Pero ¿qué es verdad y qué no es verdad? Bien, bueno, lo primero que, por ahí para comentar también algunas cosas que por ahí son importantes, lo primero, el bebé cuando nace tiene que nacer sin dientes. A veces pueden tener algún pequeño diente supernumerario, como se llama, que tiene que ser o extraído, tiene que salir en los primeros días. ¿Sí o sí tienen que nacer sin dientes? No tiene, o sea, pueden nacer con algún dientito supernumerario que se retira. Mi hija de 9 años nació con 2 dientes y no a filo crecido ya. Claro, a veces puede ocurrir y bueno, pero no es lo, sería, o sea, en esos casos hay que evaluar retirarlos. Después, no bueno, sabía yo eso, ahora me estoy enterando. Para eso justamente es la importancia de los controles de salud. A veces el control pediátrico del bebé es medio tedioso porque por ahí hay que hacerlo todos los meses o cada 2 meses o cada 3, depende de la edad. Pero bueno, obviamente ahí uno se lo va evaluando y volvemos a lo mismo. La teoría puede decir una cosa y después en la práctica se hace otra. Ahora bien, con el tema de los dientes, primero, en general los dientes en el promedio de los bebés salen entre los 7 y los 8 meses. Esto más que nada porque muchos papás o mamás piensan que cuando el bebé empieza a salivar mucho alrededor de los 2-3 meses es porque van a salir los dientes. En realidad no es que salivan mucho por eso, sino que empiezan a salivar mucho porque las glándulas salivales al momento del nacimiento están, vamos a decir, apagadas. Claro. Entre los 2 y los 3 meses esas glándulas salivales se prenden y empiezan a producir saliva, pero no tienen nada que ver con los dientes. Eso es mito, entonces, babea, no, salen los dientes. Los dientes salen mucho tiempo después. Alrededor de los 7 meses, pueden salir a los 5, pueden salir a los 9. En la salud y fundamentalmente en todas estas cosas no existe una edad, existe un rango. Claro. Tiene que salir entre los 5 y los 9 meses el primer dientito, por ejemplo. Después, bueno, sí puede generar fiebre. ¿Por qué? No porque generen enfermedad, sino porque así como uno cuando tiene determinadas edades puede expresar el estrés y el dolor genera estrés de diferentes formas, si bien puede ser con cefalea, por ahí el adulto típico que está estresado, me duele la cabeza, obviamente por ahí en una persona que tiene alguna patología, por ejemplo, pico de presión, el bebé, la forma de expresar su estrés, que puede ser la salida de un diente y por ende el dolor que significa esa salida, imaginémonos, obviamente con el bebé no podemos hablar, digamos, y que nos exprese en forma clara lo que le está pasando, claro. Porque no nos va a decir, no, me duele mucho o poco, pero yo intuyo que el dolor de la salida de los dientes debe ser comparable con un dolor de muela. Imaginémonos el dolor que sufre ese bebé. Entonces, ese estrés lo expresa con la fiebre. También un bebé puede levantar fiebre porque su muñeco de apego o su peluchito de apego se le perdió.
Ah, también puede ser por porque eso. todas situaciones de estrés el bebé lo puede expresar Febril, con estado una febril. febrícula. Una febrícula es la expresión en el bebé de que algo está pasando en ese cuerpito. Puede ser un cuadro viral o puede ser la salida de los dientitos. Pero no es en sí mismo por una cuestión patológica, sino por una cuestión de expansión de ese estrés y cómo físicamente el cuerpo lo demuestra. Porque, como siempre digo, es muy importante no olvidarnos nunca que lo que es la mente y el cuerpo van de la mano. ¿Cuál es la diferencia entre febrícula y fiebre? En realidad, a los fines prácticos, la febrícula es cuando va de los 37 a los 38 y a partir de los 38 fiebre. Nosotros obviamente en general por ahí usamos esos términos, pero siempre tratamos de expresar que ya un bebé que tiene 37, 37 y medio, 38, hay que prender una alarma. Independientemente de la terminología, hay que prender una alarma. Obvio, ya pasado los 38, ya hay que empezar a darle algún antitérmico y hay que ya decir, bueno, si sigue con esta febrícula o esta fiebre durante 2 o 3 días, ya tengo que llevarlo al médico. También eso hay que tomarlo en cuenta, que como justamente puede ser la expresión de algo no patológico, sino una cuestión de estrés, que bueno, el estrés es una patología, pero es una patología que por ahí no conlleva en estas primeras instancias daño a la vida. Uno va evaluando por ahí si lo llevo al médico a una guardia o si espero para llevarlo al consultorio mañana, por ejemplo, que muchas veces, como siempre digo, es lo ideal, porque ir a las 3 de la mañana por un bebé que empezó hace 2 horas con fiebre, no solamente pierdo el tiempo, sino que lo expongo a mi bebé, que lo llevé con un resfrío. Al hospital a que se apeste más. Sí, y ya la situación de estrés para el bebé. Convengamos que a nadie nos gusta ir al hospital. Menos a una criatura. Por ejemplo, ¿no? Mi bebé, el otro día se cayó de la cama. No es una altura muy alta, pero se cayó y se golpeó. Los chicos, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? Porque uno grande se golpea, lo primero que le preguntás, ¿estás bien? ¿Te duele? ¿No te duermas? No, ¿qué día es hoy? Ponele en caso de pérdida de memoria. ¿Cómo hacemos con un bebé para darnos cuenta? En general lo que se le llama el trauma encefalocraniano, en el bebé de 0 meses y en el abuelo de 70, tiene una más o menos misma forma de identificarse. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que los bebés y los niños, niñas y niñas, a edades, uno puede verlo y lo mira y físicamente uno va a ver que la cabeza es de un tamaño considerable con respecto al tórax, al tronco. En cambio nosotros los adultos ya uno empieza a tener una cabeza más reducida en comparación con el tronco. Eso hace que por una cuestión física y de gravedad siempre tienden a caer de cabeza. Por un lado eso. Entonces es normal que los pibitos se caigan de cabeza. Claro. Por otro lado, así como en cualquiera, lo primero que hay que identificar es desde qué altura fue el golpe. No es lo mismo que me caiga yo de la cama o que me caiga de una silla a que me caiga de 2-3 metros para arriba. Claro. En general se dice que si yo me caigo desde mi propia altura, estoy en una altura de bajo peligro. O sea que si yo mido 1,70 m y me caigo de 1,70 m, estoy en bajo peligro, a si me caigo de 3 metros para arriba. Claro, entonces un bebé que en general se cae desde esa altura, en general no suele tener grandes consecuencias. Lo que uno tiene que identificar como factores de riesgo, obviamente, es la pérdida del conocimiento. O sea que se golpeó. No, se golpeó la cabeza y ya quedó inconsciente. Porque una cosa es, que nos puede pasar a cualquiera, voy por la calle, me tropiezo, me golpeo. Me pongo nervioso, imaginémonos que el bebé también se pone nervioso, me baja la presión, me hipotenso, pierdo el conocimiento por la hipotensión. Entonces, ¿por qué perdí el conocimiento? Por la hipotensión producto del estrés del golpe, pero otra cosa es diferente, que yo voy caminando por la calle o que el bebé se cae de la cama y así como se golpeó, perdió el conocimiento. Ese golpeó y perdió el conocimiento ya es una pauta de alarma muy importante, porque ese bebé tiene que ir inmediatamente a la guardia. Esa niña, ese niñe o ese abuelo, no importa. Quien sea. Si con el golpe inmediatamente perdió el conocimiento, es un factor de riesgo importantísimo. Lo mismo, por ahí en el bebé no lo vamos a ver, pero en un niño, en una niña, en un niñe, la desorientación, la mirada perdida. En un bebé, por ejemplo, por ahí hay que tomar en cuenta eso, la desorientación, algún movimiento anómalo.
se golpeó la cabeza y no perdió el conocimiento, pero desde ese momento empezó a mover la manito así, por ejemplo, ¿no? Un movimiento raro. Una secuelita. Que uno, claro, entonces eso ya puede uno intuir que pudo tener un daño por ahí no permanente, pero sí algún mínimo daño a nivel del tejido cerebral y eso necesita ir a la guardia. Volviendo a lo mismo, lo más importante es el contexto. De qué forma se cayó, contra qué se golpeó y, como decíamos antes, qué pasó producto de ese golpe, si perdió el conocimiento, si tuvo alguna alteración. Ahora un niño que está jugando a la pelota, un bebé que está dando sus primeros pasitos, se cae desde su propia altura, golpea contra el piso, no se golpeó contra ninguna superficie o borde filoso, no perdió el conocimiento y como mucho se pone a llorar. Es más, que el bebé se golpee y llore o el niño se golpee y llore es una señal que está todo bien. A mí me preocupa el niño que se golpea y no dice nada. Y no dice nada o directamente, como decíamos antes, queda inconsciente. Claro. Entonces, si está llorando porque inconsciente no está, automáticamente, listo, le pongo un poquito de hielo, obviamente dentro de una servilletita. Le puedo dar algún analgésico, paracetamol, o en un niño mayor a 1 año ibuprofeno. Obviamente se le puede dar sin ningún problema, obviamente conociendo el peso, sabiendo cómo medicarlo, pero no es para tal vez volverse loco ni desesperarse, sino que justamente todas estas explicaciones que uno las hace en el consultorio son muy importantes, porque la educación que tienen que recibir las madres, los padres, es fundamental para que justamente puedan tener estos manejos. Que no dependan pura y exclusivamente de salir corriendo a la guardia siempre, sino que puedan tener lo que llamamos normalmente primer auxilio. Por eso uno está tratando de trabajar, hoy actualmente desde, por ejemplo, la municipalidad, desde la Secretaría de Salud, estamos trabajando mucho en lo que es capacitación a la comunidad en RCP, primeros auxilios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos fuertemente que la sociedad toda, la comunidad, tiene que formar parte en la construcción de la salud pública, pero también no solamente en la construcción, sino en el día a día. Entonces, cuando es necesario que esa persona, que por ahí no tenga formación médica ni formación de enfermero, pero que tiene hecho aunque sea algún curso, una pequeña capacitación, sea necesario, pueda actuar y actuar activamente, sea haciendo RCP, haciendo un primer auxilio, sabiendo cómo, cuándo y de qué forma hacer un llamado por teléfono, pedir una ambulancia, cómo actuar. Bueno, toda esa capacitación hace que en algún momento todos los vecinos y vecinas, toda la comunidad, toda la sociedad se transformen en agentes de salud, en promotores de salud, en llevar la información correcta también, como el tema de la vacunación, por ejemplo. Eso mismo te iba a preguntar, el esquema vacunatorio de un chico, de un niño de, qué sé yo, de 3 a 10 años, de un bebé de 0 a 12 meses, ¿cuáles son los pros y los contras, o si no hay contras, cuáles son todos los pros de la vacunación? A ver, convengamos que nosotros tuvimos en la salud un cambio inmenso. Estamos hablando desde la salud ancestral, desde el chamán, desde el brujo, a la transformación que fue llevando hasta llegar al médico actual, y que la salud empezó siempre, o tiene una gran faceta, que es la faceta curativa. Entonces la persona tiene diabetes, la medicamos. La persona tiene hipertensión y hoy obviamente estamos viendo cómo la medicación va evolucionando. Evoluciona de 2 formas, en ser medicación más compleja y medicación más cara, lógicamente. Entonces la curación es cara en todo sentido, es cara también en la vida, porque no hay que pensar la palabra cara solamente en lo económico, en la moneda, también hay que pensarlo cara en el sentido de tener un estilo de vida siendo diabético, hipertenso y demás. Y por otro lado tenés la otra pata de la salud, que es la prevención, la promoción, la atención primaria, que hoy tiene que ser un área de la salud súper trabajada. Entonces, cuando en su momento teníamos patologías que arrasaban con la vida de la gente, y que por ahí no arrasaban con la vida, pero dejaban secuelas tremendas, como la poliomielitis, una pandemia también en su momento, que dejó un montón de personas con discapacidad y que muchos hoy no los vemos porque lógicamente ya fallecieron por cuestiones de años. Estamos hablando, ocurrieron ya por los años 40, 50, como pasó también con el paludismo. No olvidar nunca la gran tarea del primer ministro de Salud de la Argentina, Ramón Carrillo, que trabajó mucho sobre lo que es la atención primaria y en la lucha contra el paludismo, por ejemplo, en el norte del país. Entonces, una de las medidas que se pudo descubrir fue el de la vacuna.
La vacuna obviamente es un medio de prevención y de promoción de enfermedades que en el caso de esas enfermedades, tenerlas hoy, como en su momento el COVID, son enfermedades que generan, vamos a decir, una destrucción importante. Entonces, hoy tener a los pibes vacunados, por ejemplo, en contra del sarampión y prevenir el sarampión, no solamente previenen la aparición de la enfermedad sarampión, sino las secuelas y previenen muertes. Entonces, la vacunación es fundamental. ¿Uno puede morir por sarampión? Y se puede morir por cualquier enfermedad, pero estas enfermedades, además consideremos que el sarampión en un bebé de 6 meses es altamente más mortal que en un adulto de 50 años, pero consideremos la importancia, obviamente, de la prevención. Además, la vacunación no es individualista, no hay nada más solidario que la vacunación, porque cuando se vacuna una persona no solo se protege al resto. Por eso siempre nosotros hablamos de una cobertura de vacunación. Yo no necesito vacunar al 100% de la población. Con vacunar, por ejemplo, al 90%, no solamente tengo protegido ese 90% de la gente vacunada, sino ese 10% que no vacuné, porque se hace lo que se llama la vacunación rebaño. Entonces, es una medida muy solidaria. Por eso también es obligatoria la vacunación, porque no es una medida de protección individualista. No es que el que se vacuna se protege a sí mismo, punto. No, protege al resto, al entorno, a la familia y a la sociedad. Entonces, la vacunación es fundamental. Todas estas movidas antivacunas que han surgido con el tiempo, con todas estas ideas de libertad y demás, si bien obviamente uno puede estar de acuerdo con las libertades individuales y demás, pero ya digamos que la libertad de uno tiene que terminar donde empieza la libertad del otro. Entonces, si yo sé que la vacunación es una medida de protección y yo puedo cuidarme y puedo cuidar a otros, entonces ahí está la libertad del otro, de no ser enfermado por mí. Entonces, es tan importante por eso y es tan fundamental la vacunación. La vacunación empieza desde el nacimiento. El bebé que recién nace se lo vacuna con 2 vacunas, apenas nace, con algunas características técnicas que por ahí no voy a relatar porque si no ya es muy teórico, pero a BCG y la hepatitis B. Y a partir de ahí, a partir de los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses y a los 6 meses de vida se le aplican vacunas, después recién al añito de vida y después a los 15 y 18 meses se lo vuelve a vacunar. A partir de los 18 meses ya un bebé debería tener su calendario completo y recién a los 5 años de edad, 6 años, volverse a vacunar con lo que es el ingreso escolar. Después recién a los 11 años y ya después cada 10 años hay que volver a aplicarse la doble adultos, que es una vacuna que debemos tener todos. Hoy en día, por ejemplo, estamos en una campaña de vacunación. Esa campaña de vacunación da cobertura a niños de 13 meses hasta los 4 años y 11 meses. De los 13 meses a los 4 años y 11 meses. Es una vacunación adicional al calendario, o sea, se suma a las vacunas que ya tienen los bebés y los niños y niñas aplicados. Y esta vacunación es obligatoria también. Se vacuna con una vacuna contra el sarampión, la triple viral, y una vacuna contra la polio. Estas vacunas se están aplicando hoy en todo el territorio, en centros de salud, en hospitales, en plazas, en clubes, y es muy importante, no solamente porque es obligatorio completar las vacunas, sino también por la importancia de prevenir estas enfermedades que, como digo siempre, lamentablemente estas enfermedades son mucho peores que lo que fue el COVID. Entonces, si en su momento salimos corriendo a vacunarnos por el COVID, cuanto más por estas enfermedades que la mortalidad y la morbilidad, o sea, los daños y las secuelas que dejan, son 10 veces mayores. Si bien el COVID en su momento, cuando empezó, no conocíamos, hoy podemos decir que la pandemia del sarampión o de la polio son 10 veces más terribles. Por eso es tan importante estar vacunado, y en especial porque afecta a los bebés, a los niños, a las niñas, a los niños, que son el futuro de nuestra sociedad. Si no los cuidamos a ellos, ¿quién nos va a cuidar después a nosotros en el futuro? No te muevas de la pantalla, que dentro de un ratito nada más seguimos con la entrevista a Leandro Santaella. Mientras pasa el tiempo en redes, Facebook e Instagram, mientras pasa el tiempo, y también tenemos número de WhatsApp. Comunícate al número que aparece en pantalla. Hoy vinimos a la Plaza Bartolomé Mitre para encontrarnos con un viejo amigo que nos va a contar un poquito de cómo llegó a ser cantante. Acompáñanos a conocer su historia. Y como dije antes, nos encontramos con Julián Aliano, un viejo amigo de la adolescencia, que por cuestiones de la vida nos separamos, nunca más supimos uno del otro. Juli, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, Tami.
Contame un poquito qué es lo que estás haciendo ahora, porque yo te vi hace un par de años que andabas mochilero, ¿puede ser? Estuve de mochilero, sí, 2 años, 1 año y medio, y me quedé en Bolivia a vivir 5 años. En Bolivia. En Bolivia. ¡Fua! ¡Qué lindo! Hice residencia, todo. ¿Cómo es la vida allá? Es Eh, totalmente distinta a la de acá, ¿no? ¿Cómo te llevaste con la cultura boliviana? Al principio costó entrar, hay discriminación como en todos lados, pero una vez que vos entrás y ya te conocen y saben con qué intenciones vos vas al país, ya te ganás el respeto de la gente. ¿Por dónde anduviste? Yo estuve Más que Bolivia. en la zona de Santa Cruz, cerca de donde murió el Che, es un pueblo muy turístico. Y nada, viene gente de todo el mundo, O sea, viven 5.000 personas en ese pueblo, son 3.000 extranjeros viviendo ahí. Todos con todos. Y 1.000 extranjeros viajando y 1.000 personas viven ahí, por ejemplo. ¿Cómo se dio esto de empezar a cantar? Yo creo que ahí, en el viaje de mochilero, que me fui con Javi, un compañero que vos no lo conociste, pero bueno, ahí de la escuela. ¿Entró después? ¿O estaba ahí? Javi era más grande. Ya me acuerdo quién era, Nos sí. fuimos con Javi, conocimos una pareja Bariloche y subimos. Pensamos que íbamos a ir hasta Salta y subimos. le dieron. Y seguimos para arriba. ¿Qué cantaban en el viaje? Ponele, ¿qué hacían? Recién a mitad de Bolivia nos animamos a salir a la calle por primera vez. Y salió cada uno por su cuenta. La gorra en el piso y bueno, y después sí, nos juntábamos a tocar a la noche. Y nada, y hacíamos lo que... Yo creo que vos tenés que tocar lo que le gusta a la gente, no lo que te gusta a vos. Claro, Entonces si vos tocábamos... tenés que escuchar qué es lo que más o menos Claro. copa y ahí darle. Entonces tocábamos Los Decadentes, no sé, La Mosca, Cuarteto, de todo un poco. Y ahora Específicamente ahora estoy haciendo rock y blues en un bar, acá en Ramos. Y cuando estoy en casa o a veces vamos a una milonga con mi mamá, hacemos tango. Claro, porque me estabas comentando hace unos días por mensaje que tu mamá canta tango. Canta ¿Hace tango, cuánto? sí. Hace, no sé, 30 años más o menos. Bastante tiempo ya, toda una Sí, está profesional. muy... ¿Y qué siente tu vieja cuando están cantando juntos? Sí, se emociona, le gusta, ¿no? sí. Sí, a mí también, lo mismo. Increíble tocar con mi mamá. Estar compartiendo ese momento con claro, ella. Sí. ¿Y cuando te fuiste mochilero de tu mamá, qué dijo? No, mi mamá me llama, o sea, yo la llamo cuando tiro mi primer gorra en la calle y hago, no sé, 10 bolivianos. Hago una llamada extranjera que sale carísima y lo primero que le digo es, mamá, te tengo que contar una cosa. ¿Cuándo volvés? Te tengo que contar una cosa, pará, ¿cuándo venís? No, acabo de hacer música en la calle y pagué esta llamada con la música, con la plata que hice en la calle haciendo música. Bueno, hijo, ¿y cuándo volvés? No, listo, mamá, después hablamos. La volví a llamar al mes. Ella no sabiendo dónde estabas. Claro, no. Ah, no tenía idea. No, yo la llamaba una vez por mes. Estaba en la mitad de Bolivia, en la mitad. ¿En La Paz? En Cochabamba, Ah, es en la mitad. Así que bueno. y con los chicos del colegio, ¿volviste a encontrarte con alguien aparte de Javi? Sí, con Javi estamos todo el tiempo, vivimos cerca, así que estamos en contacto. Y con los otros chicos también, sí, hacemos fútbol a veces, Con una vez cada Alexis, tanto. Emma. Lucas, Manu, Lucas Pate, Pate. Manu, hacemos, sí, fulbito, tratamos de vernos, no muy seguido, Qué pero... lindo que siga ese vínculo del Sí. colegio. Yo no hablo con nadie. Creo Bueno, y nosotros estamos en Cusco, casi cerca del Machu Picchu, y nos manda un mensaje Manu, que dice que yo estaba con Javi, Sí. que dice que venía para allá. Y cayó con el padre en 3 días, o sea, se hizo 2 escalas Sí. y apareció en Cusco. Así que yo hice música en la calle con el padre de Manu. Ah, él también toca música. Claro, Ah, mirá. es profesor de música. Ah, mira. Así que estuvimos ahí, increíble, en unas ruinas haciendo música. Qué hermoso. Increíble. En las ruinas, ¿subiste los escalones pidiendo los deseos? Claro, sí. Buenísimo, Están los eso sí, escalones. porque es la clave cuando vas al Machu Picchu, tenés que subir Claro. a las ruinas pidiendo tus deseos. Y por lo que veo, lo que pediste, marcha bien, por marcha ahora, bien. sí. Qué bueno eso, Juli. ¿Tenés alguna red social para que los chicos... Sí, tengo Instagram, es animal.de.ciudad. Bueno, mi Facebook es mi nombre, Julián Aliano. Y ahí estoy subiendo constantemente ¿Por música. qué Animal de Ciudad? Es una banda de Bolivia, de rock. Hace poquito hicieron un tema con el Tri, que es muy famoso el Tri, no sé si lo conoces de no. México.
Y es una banda que vino a tocar al pueblo. Y yo me acuerdo que estaba durmiendo en la siesta esa tarde porque entraba a trabajar al bar a las 5 y escucho el ensayo. Y me levanté y me crucé, porque era el bar, era otro bar, no era el bar donde yo laburaba, quedaba enfrente. Era amigo del dueño, me cruzo y lo veo y eran unos pibitos, el pibito muy flaco y con cara de nene, un pibe de 35 más o menos. Y sonaba como si fuera un tipo de barba grandote. Digo, esta banda tiene una fuerza. Y nos quedamos hablando con el chico y es copado, muy buena onda y por, no sé, por como un homenaje a ellos, no sé. Claro, está bueno. Porque después uno pregunta de por qué Animales soy yo, ahí te vendo la banda. Claro, ahí vendes la banda. Y la voz, sí, sí. Yo recordando al Julián Aliano callado en el rincón de la ventana en el colegio, nada que ver con lo que es ahora, que me acuerdo que eras reservado. Si bien sí éramos, sí, estábamos, hacíamos mucho problema, hacíamos. Pero nunca más allá de estar ahí calladito, escribiendo, dibujando, siempre estabas haciendo lo mismo. Sí, sí. Así que bueno, Juli, un placer volver a verte en el encuentro de años y espero que triunfes un montón con esto que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Y ahora Julián nos va a tocar algo de lo que a él le gusta. ¿Qué nos vas a cantar, Juli? Y yo quisiera compartirles un tango. Buenísimo, bien argento. Esta noche mi mamá por primera vez me va a ver arriba de un escenario, así que le quiero devolver el favor. Dale, te escuchamos. Bueno, este tango se llama Toda mi vida, es un tango que canta ella, así que lo tengo desde chico en la cabeza. Dice así. Hoy después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y que has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es muy poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte, nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, que has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Buenísima, Juli. Hermoso. Gracias. Hermoso. Me encantó. Muchas gracias, Juli, por la oportunidad de volver a verte, de escucharte y que tengas muchos éxitos, como te lo dije antes. Muchas gracias también, gracias y un placer volvernos a ver. Para mientras pasa el tiempo no existen distancias. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Mientras pasa el tiempo 2022. Y si no, mándanos un WhatsApp al número de pantalla. Y así retomamos la entrevista que le hicimos al pediatra Leandro Santaella. Leandro, entramos en la semana del prematuro. Nosotros sabemos muy bien que cuando un bebé nace prematuro, 7 mesino de 6 meses, sea cual sea, tiene un cuidado muy especial dentro de neonatología. Después que se le da el alta a ese bebé, ¿qué recaudos hay que tener? Bueno, acá es muy importante tomar en cuenta primero qué es un prematuro. Un prematuro es un bebé que nace con menos o que pasó menos de 37 semanas
de embarazo, 37 semanas de gestación, y que nació con, por ejemplo, 35 semanas. El por qué ocurre eso tiene que ver con varios factores. El primer factor obviamente tiene que ver con una cuestión, vamos a decir, genética, por decirlo de una manera, para que se entienda. No es tan así, pero para que se entienda genética. Después tiene que ver mucho con el entorno de vida. Por ejemplo, la mala alimentación, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el tabaquismo, contribuyen a un bebé que nazca prematuro. Obviamente hablamos del consumo de todo esto antes y durante el embarazo, porque muchas mamás se enteran a los 3 meses que están embarazadas y siguieron consumiendo alcohol, tabaco y demás, y hay otras que lo hacen hasta nunca lo dejan de hacer, claro, en realidad. Entonces esto predispone al nacimiento de un prematuro. El prematuro tiene varios factores a tomar en cuenta. Obviamente no es lo mismo un prematuro de 30 semanas. El prematuro de 30 semanas obviamente tiene mayores riesgos. Primero porque, por ejemplo, nace sin tener el desarrollo pulmonar. Por eso cuando son menos de 32 semanas ya hay que a la mamá hacerle un tratamiento preventivo. Obviamente un bebé que nace de 37 semanas es prematuro, pero el riesgo menor. Y después, bueno, obviamente tiene un cambio con respecto al tema de los controles y al manejo pediátrico. Pero bueno, por ahí eso es un manejo más técnico. Pero sí lo que hay que tomar en cuenta, primero, el bebé que nace prematuro, depende del mes de nacimiento, en general queda en la neonatología. Queda un tiempo, durante ese tiempo lo ideal es que tenga los seguimientos, que la mamá tenga el acceso. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurrió, y fundamentalmente en la pandemia y posterior, en muchos lugares se sigue haciendo, no dejaban entrar. Que no lo dejen entrar. La realidad es que volvemos a lo mismo que por ahí hablábamos antes. La relación de la mamá con su bebé es fundamental, porque los primeros pasos en el desarrollo de un bebé, de la parte de su salud mental y su salud física, no es a los 5 años. Ya es cuando está en el seno de la mamá, pero mucho más cuando el bebé ya nació y está en estas situaciones. Por eso es que cuando el bebé nace, directamente al pecho de la madre. Eso es fundamental. O sea, el primer contacto. Esto por ahí podemos hablar días, pero la importancia que tiene el respeto por el parto respetado. Nosotros hoy tenemos un gran logro que hemos tenido en el país, que es esta ley de los 1000 días. Esta ley de los 1000 días que integra todo lo que es el embarazo, que integra el nacimiento y los primeros meses de vida de este bebé y de su mamá. Pues no solamente el bebé, su mamá también tiene mucho que ver en esto. Por eso está ahora lo del plan Cunita y un montón de planes para tratar de mantener siempre lo más sano posible estos 1000 días desde el embarazo hasta los primeros meses de vida del bebé. Entonces, es fundamental el parto respetado, porque no podemos hablar de prematuro si no hablamos de un parto respetado. Las condiciones no hacen que el parto tenga que dejar de ser respetado. Obviamente un parto de emergencia tendrá que hacerse por cesárea, pero igual el parto siempre tiene que ser respetado con el ambiente que corresponde para que el parto se haga en forma adecuada, saludable y que sea una buena experiencia tanto para la mamá como para el papá, como para la familia, como para el bebé. Segundo, tiene que tener acceso, tiene que poder visitarlo. En algunos casos, depende de la edad, también amamantarlo. También está el famoso no lo puedes amamantar. Hay ciertas condiciones que permiten que el bebé sea alimentado con lactancia materna y es lo más sano, de hecho, también. Y en muchos lugares, por comodidad del enfermero o enfermera o enfermere, para que pueda dormir más, lo cual somos trabajadores de salud, entendemos que tenemos nuestros derechos laborales, entendemos que también tenemos derecho al descanso y demás, pero hay un gran derecho que tienen los pacientes, las pacientes y los pacientes para poder tener un buen crecimiento. Entonces en eso es fundamental que el bebé, si puede, reciba lactancia materna. Ahí cuando el bebé es dado de alta, lo que tenemos que tener mucho hincapié es, primero, la lactancia materna. La lactancia materna es fundamental, en un prematuro es muy importante. Es mucho más importante que en un bebé que nació en término. Es muy importante la lactancia materna. Después, los controles. Fundamental respetar los controles que hay que ir haciéndole. No solamente porque hay que ir controlando que todo marche bien, sino que también hay que ir viendo cómo se va dando ese desarrollo. Porque nosotros tenemos que lograr que pese a que el bebé nazca de 35 semanas, nazca de 40, nazca de 30, nazca de 41,
ese bebé tiene que poder tener un crecimiento y pueda tener un desarrollo totalmente igual que con la de cualquier otro bebé. Eso es un gran derecho y es una justicia social y una justicia saludable para este bebé. Obviamente, siguiendo los pasos que se van dando en el consultorio, las consultas que se van haciendo, los cuidados que hay que ir teniendo, que en algunos casos son casi mínimos y en otros por ahí son un poquito mayores. En general, cuando el bebé ya se va a su casa ya está en condiciones de poder hacerlo. O sea, la etapa más crítica o la etapa de mayor cuidado es cuando está en la neo. Después ya tiene otras posibilidades. Simplemente respetar los controles, el tiempo que el pediatra o pediatra le indique, de cada un mes, cada 15 días en las primeras semanas, después cada un mes, respetar la lactancia materna, respetar la vacunación en los tiempos que correspondan y la vida saludable de la mamá y del bebé. No nos olvidemos que a través de la teta, si bien no pasa todo, pero pasan un montón de cosas. El alcohol, el consumo de drogas, el tabaquismo, afecta directamente a ese bebé. Y también no olvidarnos que también los convivientes tienen que hacer una vida saludable. Porque nosotros vemos muchísimamente bebés de 6 meses fumadores pasivos. Claro, están en el ambiente que no está libre de humo. Claro. Yo, por ejemplo, yo fumo, estoy del pecho, ya me va a retar, pero mi casa está totalmente libre de humo. Si se fuma desde el exterior, no le... la bebé nunca está cerca. Uno de los factores mayores de riesgo para los futuros establecimientos de bronquiolitis, neumonía y asma es el humo del tabaco, por ejemplo. Y esto que vos decís, fundamental. O sea, la casa, el interior de la casa donde convive, y en especial un prematuro, tiene que estar libre de humo. Y también recordar que tener un bebé prematuro nos predispone a que si volvemos a tener un embarazo pueda tener chances de volver a ser prematuro. Claro, eso sí. Entonces, ya tuve un bebé prematuro, es posible que lo tenga. Entonces, tengo que tener estos cuidados de hacer una vida saludable, una buena alimentación. Aunque parezca raro, la actividad física excesiva también puede llegar a generar una prematurez. Entonces, hacer una actividad física moderada y acorde al momento de vida que estoy viviendo. O sea, también, si bien la actividad física, como hablábamos al principio, es muy importante no solo para el bebé, para el niño, para el adulto, el exceso. Siempre no nos olvidemos que los excesos siempre hacen mal y hay que adecuarse al momento de vida que estamos viviendo. Si bien una embarazada puede hacer una vida totalmente normal, tiene que moderarla a la situación que está viviendo en ese momento. Y la buena alimentación es fundamental. Obviamente, volvemos a lo mismo, nada de alcohol, nada de tabaco, drogas y demás para justamente generar una buena situación de prevención. Y tomar todo lo que te da el obstetra, el hierro. Totalmente, fundamental. Por eso también uno siempre habla que es muy importante respetar la planificación familiar. Por eso, si bien a veces empezamos con las discusiones, por eso siempre yo digo que no hay que mezclar en esto desde mi punto de vista ni a la religión ni demás. Nosotros acá esto es muy simple. Existe una planificación familiar. Hoy tenemos un montón de herramientas, desde el uso de anticonceptivos hasta un anticonceptivo de emergencia y las situaciones que así la mujer lo desee, la interrupción voluntaria del embarazo. Esa planificación es fundamental, porque si uno quisiera tener un buen embarazo y darle una buena perspectiva a este niñe, por ejemplo, el consumo de ácido fólico, cosa que muchos hoy no lo tienen en cuenta, pero en realidad previo al embarazo ya debería empezar a consumir ácido fólico. Entonces, ahí hablamos del momento en donde uno decide que es su momento para ser madre, desde ese momento ya planificarlo. Y obviamente respetar cuando una mujer decide no ser madre, porque también la no decisión de serlo y serlo, vamos a decir, a la fuerza, termina teniendo estas consecuencias. Nosotros vemos en un montón de, fundamentalmente también, obviamente un embarazo adolescente, me olvidé de mencionarlo, muy importante. Mamás de 12 años es muy probable que tengan un embarazo, un bebé prematuro. Y obviamente tampoco el cuerpo de esa niña está preparado para gestar. Entonces, no son cuestiones de discusión, son cuestiones de concientización. Y la realidad es que si nosotros podemos hacer una buena planificación del momento donde esa mujer realmente sienta que está preparada para ser madre, hacerlo desde el día previo al embarazo y no darnos cuenta cuando ya estamos en 3 meses de embarazo, por ejemplo.
Leandro, me quedó una duda colgada ahí en el aire. Mi nena tuvo mano, boca, pie, mano, boca, no sé cómo es, porque esas enfermedades ahora, antes no lo escuchaba yo. ¿Qué es esto? Bueno, muchas de estas patologías que hoy por ahí las tenemos como moda, en realidad son patologías de hace muchísimos años y que siempre han ocurrido. Son patologías en general virales, el pie, mano, boca es una enfermedad viral, se contagia por medio del aire, del contacto con objetos, o sea, recordemos que muchas veces nosotros hemos hablado del lavado de manos, de los cuidados con el COVID, pero en realidad siempre debimos tener una buena conducta. Algo que al niño, a la niña y al niño hay que enseñarle muy bien es el lavado de manos, por ejemplo, y enseñarle que antes de comer se lave las manos y demás. Son enfermedades que se contagian de persona a persona, o sea, no hay ningún bichito en el medio, o sea, no te lo puede contagiar un mosquito, sino que te lo contagia directamente un niño o niña. Son enfermedades que en realidad no traen grandes complicaciones, más allá de, obviamente, puede tener un cuadro tipo un catarrito, un poquito de fiebre, un poco de tos, de moco, y el típico salpullido que sale en la boca, en las manos, en la palmita y en el pie. Son enfermedades que se tratan con medicación para los síntomas, el antifebril, ibuprofeno, paracetamol. A veces se le puede dar algún antialérgico, algún antihistamínico tipo difenidramina o desloratadina. Y como todo cuadro viral, pasado 5 o 7 días, es como que se cura solo, vamos a decir. En general no tiene grandes consecuencias, si bien estuvo como patología boom, Sí. no fue una de las patologías que más daño generen, más que los días que pierden de clase, que ya son gran daño, pero digamos que no traen grandes consecuencias. Y la prevención, la higiene y el lavado de manos, que bueno, es algo que hay que seguir trabajándolo porque pareciera que terminó la pandemia del COVID y todos nos olvidamos y volvimos De a la vida lavar las adelante, manos, sí. y ya nadie de vuelta se lava las manos. Esto, más o menos en qué época del año es más propenso a No, y contagiarse. estas patologías, como todas las virales y respiratorias, son más propensas en los que es otoño, invierno y por ahí al principio de primavera. En general, ya en el verano tenemos otras patologías mucho más prevalentes, como por ejemplo el dengue, patología que hoy seguimos hablando de dengue. Seguimos hablando de dengue porque seguimos todavía con los mismos problemas de la chatarra, el problema de, digamos, la falta de los pastizales, del pasto, obviamente de la fumigación, falta de mucha fumigación. Son patologías que, por ejemplo, el dengue se contagia a través de un mosquito, con lo cual la forma de combatirlo no es con el lavado de manos, pero sí es con combatir el mosquito. Por ahí acá es importante aclarar que los bebés no pueden usar repelente sobre su piel. Un bebé de 3 meses, 4 meses, 6 meses no pueden usar repelente sobre su piel. Ni siquiera esos con extracto de limón, No, lo tipo ideal, citronela. lo ideal es directamente combatir el mosquito en el ambiente, por medio de, primero, deschatarratizar, eliminar todo lo que sea chatarra, Todo chatarra, cubierta, sí. todo en el ambiente, en el patio. Tachos de agua. Fundamentalmente lo que acumule agua. Este tipo de mosquitos, contrario a la que la gente cree, el dengue, la Aedes aegypti, no crece, no se forma en el agua que corre. Por eso en realidad Es el agua estancada. es el agua estancada. Muchos dicen, uy, pero tengo, por ejemplo, Una fuentecita. o eso es donde no se te va a hacer en una zanja donde el agua corre, se hace en el agua estancada y en general agua limpia. Por eso normalmente tenés, por ejemplo, un baldecito, una cubierta, llovió, se llenó de agua, es el lugar donde más le gusta a este mosquito poner sus huevitos. Es una patología que sí, una vez que uno tiene dengue puede tener un cuadro bastante jodido. Es una patología que se llama hemorrágica, febril, porque da fiebre y también genera algunos tipos de hemorragias internas. No hay un tratamiento certero para el que ya está enfermo, por ende lo más importante es la prevención. No hay una vacuna, entonces la prevención tiene que ir en esto: el cortado de pasto, la fumigación, eliminar las chatarras y bueno, otra cosa muy importante en el verano, tomar en cuenta con el tema del sol. Pero a veces nos olvidamos que tenemos ahí arriba el sol, aun cuando tenemos el día nublado, los rayos UV que te están. maltratan. Entonces, es fundamental el uso del protector solar. ¿A los bebés se les puede En los poner? bebés sí, obviamente comprándolo en una farmacia habilitada, comprando un protector solar para bebés.
Y no olvidar nunca que si yo al bebé le puse el protector solar a las 10 de la mañana, pasada 4 horas, ese protector solar ya perdió efecto. Hay que volver a ponerle. Entonces cada 3-4 horas hay que volver a ponerle, fundamentalmente en las superficies expuestas, porque el sol, digamos que también es uno de los grandes enemigos del verano, juntos al dengue y bueno, obviamente también las patologías más comunes en el verano, ahora con los días de calor, las gastroenteritis, fundamentalmente por consumir algún alimento en mal estado. A ver, consideremos que si yo, por ejemplo, la típica, voy por la calle y le compro al nene un sanguchito de jamón y queso que no estaba bien conservado, es muy probable, por más que le caiga mal. Que le caiga mal. Entonces es otra patología. Entonces es muy importante la hidratación, fundamental la hidratación. Tomar por lo menos 2 litros de agua por día, no Coca-Cola. Claro, sí, las gaseosas para los chicos son lo peor. Tienen que tomar agua, 2 litros de agua por día. Que eso no quita que obviamente un sábado sale con la familia y tome un vasito, pero claro, agua, cubrirles la cabeza. Eso gorrito, es muy importante. Yo veo chicas por ahí que deben ser primerizas, yo teniendo 2 hijas más aparte de la bebé, yo las veo y digo, cubrirle la cabeza a esa criatura, por favor, porque son tan chiquititos y hace tan mal el sol. Y los llevan así expuestos, pelados encima también. No, pobrecitos. Imagínate que además consideremos que la insolación es una patología súper común del verano y así como puede afectar a un adulto, puede afectar a un bebé también. Entonces es fundamental el gorrito. Si a nosotros nos hace mal, nos hace doler la cabeza. Y además lo que predispone la insolación a lo que es la deshidratación. Por eso es tan importante una correcta hidratación. Y bueno, fundamentalmente también los cuidados comunes, como hablábamos antes, lavado de manos y demás. Ahora que se viene el verano, ¿la puedo meter a la pileta a la enana? A ver, siempre hay que tener mayor cuidado en los famosos horarios entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Obviamente una pileta en las condiciones adecuadas puede entrar sin ningún problema y lógicamente siempre con gorrito, la cabeza húmeda, como para... Siempre humedeciendo la cabeza. Y es fundamental una buena... Ahora que me dijiste que no se le puede poner repelente, yo hace 2 semanas compré un repelente de citronela, que es el que usaba yo cuando era chica, así que lo tengo que guardar, no le puedo poner. No, porque más allá de la intoxicación también le puede generar reacciones en la piel, ese es el problema. Si bien no a todos los bebés, pero algunos sí, entonces justamente por eso en realidad la prevención del mosquito tiene que ser ambiental. Lo del repelente, incluso para el adulto, debería ser una medida, digamos, plus. Uno lo que tendría que hacer, en especial en la casa donde uno vive, es combatir al mosquito, combatiendo en los posibles criaderos de mosquitos. Obviamente si yo me voy una tarde de campo, desconozco dónde estoy yendo, llevo el repelente para el niño de 5 años. Pero en casa tratemos de combatirlo, tratemos de no darle lugar donde hacer sus criaderos. Y volvemos a lo mismo, no solamente por mi familia, sino por la del vecino, porque si nos cuidamos entre todos y todas y todes, va a ser más fácil que si cada uno lo hace individualmente. Muchísimas gracias, Doc. ¿Le quieres dar alguna recomendación a alguna mamá primeriza, no primeriza? La cámara es tuya. Lo primero que nada es siempre tener en claro la importancia de que esta niña, este niño, esta niña tenga una crianza saludable. La crianza saludable empieza desde que ese bebé nace, mucho antes, desde el embarazo. Entonces los cuidados tienen que ser siempre fundamentalmente desde lo saludable. Siempre tratar de tener una mirada que no solamente sea la del bebé, sino la de todo el grupo familiar. Porque si ese bebé crece en un contexto saludable, va a tener muchas más posibilidades. Después, a medida que ese bebé va creciendo, acompañarlo. Nosotros no tenemos necesariamente que intervenir siempre, sino acompañarlo, llevarlo a vacunar, llevarlo a los controles y después tratar de brindarle un crecimiento saludable. Si bien obviamente hoy uno sabe de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de vida que tenemos, es muy importante la actividad física, la sociabilización, la posibilidad que tengan de también estar en un medio lo más sano posible, pero también con la sociedad, que se acostumbren a ser seres de la sociedad y no apartados de ella.
Y bueno, fundamentalmente todos estos cuidados tienen que venir siempre de los controles, porque es ahí donde en forma personalizada y de acuerdo a las necesidades de cada uno, el médico en el consultorio va a poder ir dándole las indicaciones. Así que bueno, es fundamental que esto lo trabajemos entre todos. La salud no es solamente la que hace el médico o el enfermero, sino que cada uno de nosotros podemos ser agentes y promotores de salud y cada uno de nosotros trabajar por la salud de todos. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por recibirnos, muchas gracias por todas tus explicaciones, por concientizar a las madres, a mí también. Y nada, que tengas buena semana. Muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. Esto fue todo por hoy. No te olvides que podés ver nuestros programas ya emitidos en nuestro canal de YouTube. Búscanos como En Acción Producciones, suscríbete y activa la campanita. Si sos artista, tenés alguna banda, practicas algún deporte o querés dar a conocer algún espacio social y cultural, comunícate con nosotros al 11 36 43 24 02, que las cámaras de Mientras Pasa el Tiempo están a tu disposición.